En este vídeo vamos a ver cuál es la segunda ley de Newton y vamos a aprender a calcular fuerzas resultantes, fuerzas de rozamiento a partir de coeficientes de rozamiento y a calcular la aceleración con la que logramos mover un objeto al aplicarle una fuerza. Vale, empezamos. ¿Cuál es, o más bien, qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton dice que la fuerza resultante, vamos a escribirlo abreviado, la fuerza resultante es igual a la masa del objeto por la aceleración. Vale, vamos a ver en qué se va a medir cada una de estas variables. La fuerza, como hemos visto en el vídeo sobre fuerza normal y fuerza peso, se mide en newtons. La masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros partido segundo cuadrado. Vale, si recordáis el vídeo de fuerza normal y peso, decíamos que un tipo de fuerzas, pero que hay muchos, un tipo muy utilizado es la fuerza peso, que se abrevia como P. Y su fórmula, en realidad, tiene mucho que ver con esta, porque era masa por... Escribimos una G de gravedad, pero decíamos que en realidad la G es la aceleración de la gravedad. La aceleración con la que la Tierra tira hacia ti. Y por eso tú tienes un peso. Vale, entonces vemos que realmente esta es como una ley muy general y una de sus particulares es el peso. Vale. Entonces, ¿qué hay que tener muy en cuenta para cuando tengamos que calcular fuerzas resultantes? Vale, pues hay que tener muy en cuenta que las fuerzas que vayan a favor del movimiento, se van a sumar. Y que las fuerzas que vayan en contra, pues lógicamente, si estas se suman, las que vayan en contra se van a restar. Vale. Sabiendo eso, ya tenemos mucho hecho. Imaginaros que nos dicen que una persona está empujando una mesa y al intentar empujarla hace una fuerza de 90 newtons. Y nos dice que el suelo, porque tenéis que imaginaros la situación. Tú, si quieres empujar una mesa, no te va a costar lo mismo si lo haces sobre el parqué de tu casa que si lo haces sobre hielo, que si lo haces sobre un terreno súper empantanado. ¿Os imagináis, no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque tú haces una fuerza contra la mesa, pero es como que el suelo se resiste a que la muevas. Esa fuerza que hace el suelo de resistirse se llama fuerza de rozamiento y va a ser distinta según el material en el que estés intentando mover. Vale, pues imaginaros que esta primera situación es vosotros empujando la mesa en el suelo de vuestra clase, que imagino que será tipo baldosas, ¿vale? Pues lo estáis empujando ahí, estáis haciendo una fuerza de 90 newtons para intentar moverla hacia la derecha y el suelo está ejerciendo una fuerza de rozamiento, queriendo impedir que tú la muevas, de 90 newtons. Vale, entonces imaginaos que en esa situación os mandan calcular la fuerza resultante de esa situación y si consigues mover la mesa, con qué aceleración la estás moviendo. Primero que tenemos que hacer para calcular la fuerza resultante es pensar qué tenemos, pensar qué nos falta. Vale, fuerza resultante. A ti te preguntan fuerza resultante y a lo mejor lo primero que se te ocurre es irte a la segunda ley de Newton. Vale, ¿qué tenemos? Fuerza resultante, que no lo sabes, que lo quieres saber, es igual a masa
la masa sí que te la dan, la masa de la mesa, por aceleración. ¿Qué aceleración tiene la mesa? No lo sabes, de hecho es lo que te están preguntando. Vale, por ese camino no. Entonces habrá que seguir este otro camino. Sumar las fuerzas que vayan a favor del movimiento y restar las que vayan en contra. Vale, pues entonces decimos fuerza resultante es igual a ¿qué fuerza va a favor del movimiento? Tú quieres mover la mesa, se ve que la quieres mover hacia la derecha. Entonces, los 90 newtons que tú estás ahí esforzándote por hacer van a favor, ¿no? Entonces los vamos a sumar. Sin embargo, la fuerza que está haciendo el suelo de rozamiento para resistirse a ese movimiento va en sentido contrario. Entonces, esta habrá que restarla. ¿Vale? ¿Qué nos da? 70 newtons. ¿Vale? Entonces, la fuerza resultante es 70 newtons. Y tú quieres saber, has conseguido moverla, ¿vale? Pero ¿con qué aceleración la estás moviendo? Pues ahora ya sí que sí, si quieres aceleración, ya te puedes ir a esta fórmula, porque tendrías fuerza resultante 70 newtons, masa 10 kilos, que pesa la mesa, por aceleración, que es lo que quieres saber. Vale, pues aceleración será 70 dividido entre 10, nos da 7 metros segundo cuadrado. ¿Vale? Entonces, digamos que en la situación A consigues mover la mesa y le das una aceleración de 7 metros segundo cuadrado. Vale, situación B. En este caso, te estás esforzando lo mismo, estás aplicando 90 newtons, pero estás en otra superficie. ¿Dónde estás? En vez de estar en la clase, estás en un césped ahí con mogollón de tierra mojada, digamos, pues te va a costar mucho más moverla. ¿Qué pasa? Que en este caso B no te dan la fuerza de rozamiento, no te lo ponen tan fácil, pero te dan el coeficiente de rozamiento del césped. Vale, entonces, la fuerza de rozamiento puede que te la den tantos newtons, pero si no te la dan, tienes que saber cómo se calcula. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento? Pues la fórmula es coeficiente de rozamiento, que se escribe como esta mu, por el peso. Vale. Las unidades. Fuerza de rozamiento, como es una fuerza, va a estar en newtons. El coeficiente de rozamiento no tiene unidades. Y el peso, como es otra fuerza, va a estar en newtons. Vale, entonces, si queremos calcular la fuerza de rozamiento de ese caso B, sería fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento del material en concreto de esa situación, que en este caso es el césped y nos dicen que es 0,6, por el peso. Vale. El peso, que dijimos que es esa fuerza que va del centro del objeto hacia el centro de la Tierra, se calcula con esta fórmula. Peso es igual a la masa del objeto que queremos mover en kilos, 10 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que tienes que saber que vale 9,8 metros segundo cuadrado. Esto nos da un peso de 9,8 por 10, 98, y las unidades hemos dicho que son siempre de las fuerzas newtons, 98 newtons. Vale, entonces 0,6 por 98. ¿Cuánto nos da 0,6 por 98?
58,8 newtons. ¿Vale? Todo esto, ¿por qué? Porque queríamos saber cuánto valía la fuerza de rozamiento en ese caso. Son 58,8. ¿Vale? Pues nos vuelven a preguntar lo mismo. ¿Cuál es la fuerza resultante y con qué aceleración consigues mover la mesa? ¿Vale? Pues hacemos lo mismo que antes. Fuerza resultante. Hay que poner en positivo las fuerzas que vayan a favor del movimiento, es decir, esos 90 newtons, y hay que restarle la fuerza que va en contra del movimiento, en sentido contrario. Menos 58 con... esto era con 8. 58,8 newtons. ¿Vale? ¿Y esto cuánto nos da? 31,2. La fuerza resultante. Si queremos calcular la aceleración, pondremos aquí la fuerza resultante, aquí la masa y podremos calcular la aceleración. Es decir, 31,2 es igual a 10 kilogramos por la aceleración. La aceleración la despejamos, que sería 31,2 entre 10, y eso nos da 3,12 metros segundo cuadrado. Esto sería la aceleración para el caso B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esforzándote lo mismo, haciendo una fuerza de 90 newtons, sobre el suelo de clase consigues mover la mesa a 7 metros segundo cuadrado, muy rápido, pero si estás en el césped, como el césped se resiste más, solo la podrás mover a 3,12 metros segundo cuadrado. Vale, por último, en el caso C, imaginemos que nos preguntan si un bebé, en vez de una persona de tu clase, un bebé que solo es capaz de ejercer una fuerza de 50 newtons será capaz de mover la mesa. ¿Vale? Pues tendríamos a favor esa fuerza de 50 newtons y en contra tendríamos una fuerza de rozamiento que, como la mesa es la misma, tiene la misma masa y el material es el mismo, es césped, esa fuerza de rozamiento valdrá lo mismo que en el caso anterior. ¿Vale? Pues si decimos fuerza resultante, la fuerza que ejerce el bebé, que va a favor, para allá, 50, menos la fuerza de rozamiento que ejerce el suelo, en contra. Esto nos daría menos 8,8 newtons. Si nos da una fuerza negativa, ¿esto qué significa? Que no va a poder haber una aceleración. Es decir, que si ejerces 50 newtons te quedas así. Intentarás ejercer fuerza, pero no consigues mover la mesa. Vale, pues espero que os haya quedado un poco más claro qué son las fuerzas de rozamiento y cómo calcular la fuerza resultante y la aceleración.